Spanish Survivors, bienvenidos a otro vlog. Hoy estoy en un lugar increíble que parece sacado de una postal, el lago Constanza, aquí en Alemania. Es primavera, el clima está perfecto, calientito y la vamos a pasar lindo explorando, disfrutando y sobre todo hablando español. ¡Vamos! Hey, before we start, I want to say thank you so much to everybody for all the support. Our channel is about to reach the 1,000 subscribers. It's crazy. So I came up with an idea. I would like to make a Q&A video for the... And for that, I would love to make a Q&A video where we can connect and get to know each other a little bit more, or you can get to know a little bit more about me. So if you ever wanted to ask me a question, well, this is your chance. Make sure to drop your questions in the comment section so I can include it in the 1,000 video special. Well, thank you so much again, and I wait for you there in the comments. Oh, look, that seems nice. Bienvenido al lago Constance. Este lago es gigante y conecta 3 países: Alemania, Suiza y Austria. Yo estoy en la parte alemana, pero la vista es increíble desde cualquier lado. Aprecia la vista. Lo que me encanta de este lago, sobre todo en primavera o verano, es que hay mucha música en vivo. Muchos artistas, bueno, muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, vienen aquí con su guitarra o algún otro instrumento y se ponen a tocar al lado del lago. Es muy bonito. ¡Wow! La vista es impresionante. Mira nada más. Es como sacada de un cuento. Ese barco ha salido desde el puerto de Alemania y se dirige a Suiza o quizás Austria. Ah, por cierto, por allá hay una isla que se llama Insel Mainau o Isla Mainau. Te voy a mostrar unas fotos por aquí. Es muy bonita. Graf Zeppelin, dem Sonne der Stadt Konstanz zum Gedächtnis. ¡Wow! Mira, un avión. Voltea tu teléfono y suscríbete. Este parque es muy bonito. Durante el verano hay muchos festivales donde hay bandas tocando música en vivo por allá. También hay puestos de comida donde puedes comprar Wurst o Currywurst. Es un lugar perfecto para sentarte, acostarte y relajarte con tus amigos. ¡Aló! Durante el verano, muchos estudiantes de la Universidad de Constanz o alrededores vienen aquí
para reunirse con sus amigos, hacer fogata y disfrutar un poco de tiempo juntos. Vamos al lago. Esta es una miniatura de la ciudad de Constanza. Aquí puedes ver los edificios, las casitas. Aquí hay una iglesia y nosotros nos encontramos en este lado. Ahora estoy en un escenario. Bueno, aquí tocan las bandas locales. ¡Wow! Por este otro lado, frente al escenario, normalmente están las personas bailando, disfrutando. También hay puestos de comida donde puedes comprar wurst o salchicha y currywurst, además de agua, bebidas, cerveza. Tienen una gran variedad. Es realmente muy bonito y si algún día estás en Constanz en verano, no te lo puedes perder. Wee. Okay. I'm dizzy. Wow, este árbol tiene una forma muy rara. Estos árboles se llaman plátanos. Tienen esa forma porque cada año les cortan las ramas de arriba. ¡Mira esto! ¡Wow! Hay muchas flores de todos los colores. Allá en el centro hay muchos tulipanes. Tulipanes violetas, rosados, amarillos, blancos. A este lado, en el medio, hay florcitas de color morado, púrpura. Y estas de aquí también son muy bonitas. Son flores blancas. Son muy bonitas, ¿cierto? Mira, por aquí hay más flores. Estas de aquí son rosadas. Estas de aquí son de una tonalidad más oscura. Y estas un poco más claras. Oh, esas flores me encantan. Son de color azul. Son muy bonitas. Lo que me encanta de esta ciudad es que hay muchos lugares lindos para sentarte, mirar a la gente, disfrutar del clima y simplemente relajarte y pasarla muy bien. En el centro hay muchas tiendas y muchos cafecitos. Encontré un cafecito muy lindo que tenía un té helado con mango y menta. Estaba muy rico. Perfecto para el clima de hoy. Esto de aquí se llama hummus y nunca lo he probado. Así que esta será la primera vez que lo pruebe. Mira, hay arándanos. También un poco de pan tostado. Pepino. Voy a probar.
En el centro de Constance hay una fuente muy curiosa llamada Kaiserbrunnen. Tiene estatuas rarísimas, como la de un pavo real con 3 cabezas. Caminando por Constance encuentras pasajes llenos de tiendas muy bonitas. Este es uno de mis lugares favoritos en Constance. Es una tienda donde puedes encontrar muchos artículos de oficina o para estudiar. No sé si te gusta, pero a mí me encanta todo eso que tiene que ver con artículos. Constance incluso tiene una rueda gigante a la que te puedes subir para ver la ciudad desde arriba. En verano puedes alquilar un bote y dar un paseo con tus amigos o con tu familia. Incluso puedes saltar al agua para darte un buen chapuzón. Detrás mío está Imperia, una estatua gigante que gira lentamente sobre el lago. Mucha gente dice que representa a una trabajadora sexual del siglo XV que tenía más poder que muchos hombres de su época. En sus manos sostiene al Papa y a un emperador, creo. Hola. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño viaje a Constance. I hope you enjoy a lot the amazing view. And don't forget to put your question in the comment section for the 1000 videos special. I also hope that you practice a lot your Spanish comprehension. If you found this video useful for you, please smash the like button, subscribe, hit the bell. Also, I'm gonna put a playlist here where there's a bunch of videos that can really help you to boost your Spanish. So be sure to give it a look and we'll see you next time. Nos vemos. Ciao.